Buenas tardes, soy Marisela Rojas Zamora y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones desde mis estudios basados en la psicología, especialmente la psicología de Jean Piaget, epistemología, que ustedes saben que abarca los distintos saberes, incluidas las ciencias humanas y las ciencias exactas, desde el concepto de gnoseología. En este momento quería compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de las posibles consecuencias sobre nuestros niños de la adopción homosexual. Es un tema que nos preocupa. Nos preocupa no porque nos queramos asustar ni porque nos encanta asustarnos, no, nos preocupa porque hay indicios, hay datos fundamentales que tenemos que analizar en esta situación, que es una situación delicada, sin duda. ¿Qué nos dice la ciencia desde Piaget? ¿Qué nos dice la ciencia desde Freud? ¿Qué nos dice la ciencia desde la relación cognoscitiva? Esto es lo que vamos a estar dando, y al final pueden realizar sus preguntas, sus dudas nos interesa evacuarlas, ¿verdad? Hasta donde podamos con el tiempo. Entonces, ¿qué nos dice la ciencia? Nos dice que la falta y el vacío de referentes claros, referentes sexuales claros, contundentes, precisos, somete al niño a varios riesgos. Esto no es porque queramos ser retrógrados, digamos, claro, ¿verdad? Es sencillamente lo que podemos deducir de las ciencias, que por cierto no se basan en unos cuantos estudios de moda, no, es que hay 70 años, 80 años de investigación, más de 80 años de investigación, que no podemos tomarlos, los tiramos a la basura y quedamos muy contentos. ¿Por qué? Porque somos responsables, porque somos serios, no podemos hacer eso. Entonces, ¿qué nos dice? Que este vacío en los referentes de sexualidad paterno y materno, femenino y masculino, claramente, puede tener consecuencias bastante graves, algunas de ellas. ¿En qué se basa el primer vínculo amoroso de cualquier bebé? Se basa en la relación materna inicial con el amamantamiento. El amamantamiento, que por cierto no es deseable en absoluto que sea sustituido por ningún biberón, es un proceso de afectividad, no es solo un proceso fisiológico, no es solo un proceso biológico, es un proceso de afectividad profunda que sienta las bases de la personalidad en el aspecto afectivo. Esto no es nada nuevo, esto se sabe, se conoce. Entonces, tenemos que el amamantamiento es el primer vínculo afectivo. Ese amamantamiento se ve completamente indiscutible, indudablemente afectado, en el sentido de que una pareja homosexual no podría garantizarlo, no podría facilitarlo ni garantizarlo. ¿En qué se puede traducir estas carencias afectivas que inician desde la infancia en el caso de una pareja homosexual? Podemos imaginar que son las excelentes, maravillosas personas que probablemente son. Ese no es el punto que estamos discutiendo, ese no es el punto que estamos hablando, no es nuestro tema, ¿verdad? El tema verdadero es cuáles son las posibles afectaciones y riesgos para un niño. En el caso de un bebé, estamos hablando del amamantamiento, que se vería completamente, prácticamente interrumpido. O si no interrumpido, es que ni siquiera existiría. ¿Se traduciría en problemas emocionales y sociales? Posiblemente. Es un riesgo a tomar en cuenta. Esos problemas emocionales ya a largo plazo podrían traducirse, si se sigue exacerbando la situación, en metas, proyectos, autoestima afectados, y la socialización. La adaptación y equilibrio a una pareja homosexual tomaría probablemente en el niño las reservas de energía, las reservas de atención, las reservas de sus esfuerzos, de manera que él no podría canalizar el desarrollo nuevamente
hacia una equilibración. Los problemas de identidad, por otra parte, los vamos a tratar aparte, no los vamos a tratar en este momento, ¿ok? En el desarrollo cognitivo, secuestrar la atención hacia un tema y su vacío es robarle la atención académica. Ya estamos hablando de un chico mucho más grande, de un niño ya en términos de primaria, ¿verdad? Porque la libido toma siempre una situación demandante, y sobre todo en ciertas edades. En ciertas edades el niño es mucho más dependiente de los objetos y de las situaciones concretas para su desarrollo que un adulto. Entonces, tenemos que a ciertas edades de 9 a 18 años, en esta situación Piaget nos diría esto, es que el niño depende de las operaciones concretas. Es decir, depende de la relación directa con la experiencia directa y concreta. ¿Cuál es la situación de un niño? Pongo un ejemplo, no digo que sea general, pongo un ejemplo. Un niño que tiene que aceptar que su mamá es mamá, teniendo aspecto de hombre y teniendo que cambiar su ropa y arreglarse para tener aspecto de mujer. En algún caso podría ser ese. Obviamente estamos alterando el concepto de realidad, estamos alterando seriamente la relación con la realidad, porque para el niño todavía no hay diferenciación entre fantasía y realidad. No existe esa diferenciación todavía. No es posible en ciertas edades, me refiero a niños de 0 a 7 años, a 8 años. Ya a los 8 empiezan a poder diferenciar ambos aspectos, pero antes de esa edad, antes de los 8, 10, 12 años, no es posible diferenciar. Entonces estamos claramente invadiendo el mundo de la fantasía, con la fantasía invadiendo el mundo en el que hay una construcción de la realidad, una construcción, una cercanía hacia la realidad. El niño es dependiente de los objetos en este momento, pero concretos, por eso se llaman las operaciones concretas. Antes de las operaciones concretas es todavía más dependiente en el nivel preescolar y en el nivel maternal. Entonces, por supuesto que esto puede afectar muy peligrosamente la situación de desarrollo. La inteligencia, toda inteligencia, recordemos que se mueve hacia la asimilación de la realidad, hacia la aceptación de la realidad, hacia la construcción de la realidad. Por esto todo el desarrollo cognitivo es una construcción permanente de aproximación a las leyes, a las características, al funcionamiento de la realidad, nunca a la negación de la realidad. Incluso el juego fantasioso que se da en el niño pequeño tiene el objetivo de recrear la realidad y de poder construir la realidad. Ese es uno de los objetivos del juego de fantasía en las edades más cortas, en la pequeña infancia, en la primera infancia, en la segunda infancia. ¿Qué tenemos como afectación posible emocional? El vacío de lo femenino y lo masculino, claros, contundentes, concisos, precisos, indudables. ¿Qué tenemos en ese vacío? La posibilidad de problemas de identidad no solo sexual, pero bueno, vamos a limitarnos a hablar en esta charlita de los problemas de identidad sexual. Un vacío de las figuras claras, porque el aspecto físico real de una madre, cuando duerme, por ejemplo, cuando está en diferentes actividades en el hogar, en pantuflas, cocinando, etc., es muy diferente en la madrugada, como sea, es muy diferente de alguien que en algún momento se disfraza y va a cambiar su aspecto, ¿verdad? Entonces, en este sentido, cierto, tenemos claro
que la aproximación a la sexualidad no está clara en este caso. Podríamos decir, no, es que estos son inventos, es que esto es mentira. No, es que no es mentira, porque la ciencia, ahorita vamos a ver las investigaciones de campo, lo que nos dicen, es decir, nos dicen que realmente una pareja homosexual no tiene las mismas características de una pareja heterosexual, ya con datos contundentes, con cifras, con estadísticas, en investigaciones seriamente planteadas, diseñadas, en las que se controlan distintas variables, como la sociocultura, la situación socioeconómica, sexo, edad, etc. En el desarrollo cognoscitivo, como epistemóloga, me preocupa el desarrollo cognoscitivo, el desarrollo de la inteligencia, que es mi especialidad. Epistemológicamente, en el desarrollo cognoscitivo, secuestrar la atención del niño, que es una atención hacia el juego libre, que es una atención hacia el conocimiento, hacia la construcción intelectual, hacia la realidad, hacia, qué sé yo, ya en primaria, hacia los distintos temas, hacia las distintas asignaturas, secuestrar esa atención hacia el tema de sexualidad ya sería sumamente grave. Pero sería peor si la economía energética, si toda esa atención está centrada en comprender algo complejo, como que su mamá no parece una mamá normal y corriente. Y uso la palabra normal no para discriminar a nadie, obviamente, la uso porque la experiencia de los niños es ver otras mamás. Y no estamos hablando de un tema secundario en la personalidad, no, es que es un tema central, ese es el asunto. Y ese vacío es robarle la atención académica, porque la libido, como diría Freud, es un tema siempre demandante en el desarrollo del niño. En ciertas edades, de 9 a 18 años, es mucho más demandante y aún más en esta situación de una pareja homosexual. Según Piaget, el niño es mucho más dependiente, como les decía, de los objetos y situaciones concretas en estas edades cortas, tanto en el preescolar, tanto de 0 a 6 años como de 6 a 9 años, a 8 años. Es mucho más dependiente que un adulto de estas situaciones concretas. La neuroplasticidad desde las neurociencias depende aún más de asimilar, la asimilación, la acomodación y la equilibración que habla Piaget. En estas edades es más fuerte la asimilación que la acomodación y la equilibración. Entonces, en este sentido, la neuroplasticidad está dependiendo también, según otros investigadores neuropsicólogos, depende de asimilar las experiencias concretas, es decir, en esto apoya la teoría de Piaget, como muchas otras investigaciones actuales apoyan la teoría de Piaget. La identidad básica, entonces, está en construcción en este momento, pero también las estructuras lógicas, las subestructuras lógicas, que son la característica funcional, estructural de la inteligencia. Entonces, la inteligencia es una inteligencia en construcción, la corteza es incipiente, la corteza cerebral también. Las sinapsis formadas a partir de la concretitud se toman de situaciones comprensibles para el niño. El cerebro necesita que la realidad sea comprensible. Para esto crea distintas teorías para entender la realidad. Si esa realidad viene enfocada a esa realidad, me refiero al medio social también, viene enfocado hacia un solo tema, hacia un monotema, que toma la economía energética, como dicen los grandes psicólogos franceses de la enciclopedia de una de las enciclopedias preferidas mías, que habla de la economía afectiva, de la economía energética, etc. Si este tema se vuelve un monotema, casi que un monotema por la necesidad de comprenderlo del cerebro, pues estamos abandonando los grandes temas
del desarrollo cognitivo, de la cultura. Las ciencias, la geopolítica, la geografía, la matemática, la lectoescritura, el lenguaje, incluso la filosofía para niños, que es tan importante para enseñarles a pensar desde pequeños. Este despliegue que es la inteligencia académica, está siendo sacrificada, y lo vemos claramente con los programas de sexualidad del MEP, que ahora dicen que sacaron unos nuevos, vamos luego a ese tema, pero son programas que no entienden lo que es un sujeto integral y tampoco entienden las etapas por las cuales el cerebro va construyendo el conocimiento, que son etapas muy, muy claras desde Piaget y desde los distintos autores. Para un niño de esta edad es muy difícil asimilar que un hombre que no es su madre se viste de madre o no parece madre. ¿Por qué? Porque lo aprendió socialmente. No es solo eso, es mucho más complejo que eso. Es que lo femenino y lo masculino no es solo una construcción social. Claro que lo es, pero no es solo una construcción social, es mucho más complejo que eso. En los estudios que se hacen con bebés se ha descubierto que ya esas tendencias están antes de la socialización. Comprender que la mamá es mamá, pero al mismo tiempo no es mamá, o no es exactamente una mamá, le puede tomar mucho más tiempo y esfuerzo que en una pareja corriente, en una pareja heterosexual corriente. Y ya se demostró que hijos de parejas homosexuales manejan un estrés mayor que el resto de niños. Es decir, niños de una pareja homosexual manejan más estrés, eso está ya comprobado, que los hijos de parejas heterosexuales. Claro, controlando variables como la sociocultura, como el factor socioeconómico, la edad, el sexo, la cultura, la religión, la socialización. Entonces, cuando tenemos esas variables controladas, podemos controlar la única variable que nos interesa en este caso. Y ya hay investigaciones con esas características. Ahorita tocamos ese tema. Entonces, lo que estamos haciendo es arriesgar el desarrollo intelectual y el desarrollo emocional de los niños. No digo que el 100% de los niños, pero sí ya hay estadísticas que nos hablan claramente de un riesgo indudable. Entonces aquí también vamos a tener que decidir si nos importan más los derechos de adultos o los derechos de los niños, que es lo que realmente nos interesa. Debe llamarnos la atención esta situación en la que ya se detectó mayor estrés en los hijos de padres de parejas homoparentales. La identidad sexual, este es un gran tema. Se nos ha dicho, y siempre hay algo de verdad en ello, que es cierto que el hecho de tener padres homosexuales no garantiza que los hijos sean homosexuales, pero de ahí no podemos deducir que no haya influencia, y una influencia clara. Los homosexuales influencian la preferencia sexual, ya esto sí está claro. Inclinando a los niños hacia el homosexualismo. ¿Qué nos dice la investigación de campo? Tenemos dos estudios clave que son los estudios principales. Después de ahí hay una serie de estudios con muestras de 600, de 500, de 400 casos, lo cual no llega a ser relevante como investigación. Estos estudios que vamos a mencionar, sí los mencionamos porque sí manejan muestras y etcétera, que podrían acercarse un poquito más por el número a una investigación de validez, de verdadera validez. El vacío, lo que nos dice la ciencia es que el vacío de figuras claras e indudables para la identificación sexual, que en un niño son visuales y concretas debido a su edad, puede arriesgar su desarrollo sexual, es decir, su preferencia sexual. Tenemos dos estudios básicos, clásicos, ambos muy cuestionados. El APA LGBTI, división 44 en el 2008, y el AAP, American
Academy Pediatrics del 2002, que nos decían que no había diferencias entre los hijos criados por heterosexuales, por una pareja de heterosexuales, y los hijos criados por homosexuales. Nos decían que no había diferencia. Pues bien, el problema es el siguiente: ambos estudios han sido cuestionados muy seriamente. El del APA se dice que es un estudio manipulado, porque se hizo con 44 niños contra 6 millones de niños, es decir, no es una muestra representativa, es una muestra irrelevante. Eso en estadística se llama una muestra irrelevante. Luego, las mujeres lesbianas que fueron tomadas ni siquiera eran niños adoptados, sino que eran niños, una de ellas era la mamá, ¿verdad? Es decir, había madres biológicas ahí coladas dentro de la muestra, por lo cual ya no se podría decir que es una muestra confiable. Pero además, la muestra era irrelevante. En el American Academy Pediatrics se detectó que los homosexuales de clase alta que niños educados con homosexuales de clase alta estaban siendo comparados contra niños, hijos de madres solteras muy pobres. Es decir, obviamente ya eso va a sesgar la muestra, y cuando usted sesga la muestra, echó a perder la investigación, ya no es una investigación válida, ¿verdad? En el 2002 fue este estudio. Luego, los niños que se decía que no habían sido influenciados en su preferencia sexual, resulta que eran niños apenas de 8 años. Es decir, obviamente es una edad en la que no hay todavía claridad en la preferencia sexual, son niños muy pequeños todavía. Y todavía no está clara la orientación sexual, por lo tanto, ¿cómo podíamos llegar a una conclusión de este tipo si lo que se manejaba eran niños tan pequeños? Es decir, ambos estudios que nos hablaban de que no había diferencias, y da pena todavía oír a psicólogos repetir esto sin cuestionar estos estudios cuando fueron claramente cuestionados, pero bueno, es que a veces no es de moda cuestionar. Resulta que el conocimiento no es una moda, el conocimiento es una realidad, no es una moda. Entonces, por eso estamos obligados a hablar de estos temas desde lo que realmente se sabe en este momento. Aparte de que el estrés ya se descubrió que sí era mayor en las parejas homoparentales, en hijos de parejas homoparentales, ya eso se descubrió. Incluso se comparó esto en los niños criados con pareja homoparental contra niños criados con una mujer sola. No se está comparando con una pareja heterosexual ideal, nunca. Se está comparando con una mujer soltera sola, es lo que se está comparando. Es decir, una pareja de homosexuales como papás con ninguna pareja, con una mujer sola, soltera. Es decir, estamos haciendo una comparación relativamente interesante, relativamente aceptable. No es que estamos comparando con una pareja ideal heterosexual. Aún así, ¿qué encontraron ellos? Encontraron en Susan Colombach y Fiona Tasker, que tomaron a estos chicos ya grandes, ya de adultos, encontraron los siguientes datos. Para aquellos que dicen, no, si la homosexualidad no se contagia, no, si la homosexualidad no hay ningún problema, no significa que los niños van a estar afectados. Bueno, los resultados son los siguientes. El 56% de los hijos de homosexuales opinan que la relación, más del 56%, que la relación homosexual es perfectamente deseable, ¿verdad? ¿Qué opina el 14% de los niños criados por una madre soltera? Es decir, no por una pareja ideal, no, por una madre soltera. Solo el 14% opina que sí es deseable una relación homosexual, pero el resto opina que no. Que ellos puedan tener una familia con los niños con una mujer, las niñas con un hombre, y que puede ser una pareja y una relación perfectamente exitosa.
a eso aspiran. Y esas aspiraciones merecen atención por parte de la educación sexual, porque es el sueño, es la aspiración genuina de niños y niñas. Vean qué interesante. ¿Qué encontraron Collog Bock y Fiona Tasker? Encontraron que el 24% de los chicos criados por homosexuales incurrieron en relaciones sexuales del mismo sexo. Es decir, que ya eso ellos lo han asimilado, cosa que es perfectamente aceptable desde Piaget, desde la teoría de Piaget, es perfectamente aceptable, no esperable, comprensible desde la teoría de Piaget, porque han asimilado eso. Eso fue lo que asimilaron. Entonces, ellos incurrieron en relaciones sexuales del mismo sexo. ¿Contra cuál porcentaje? De las madres heterosexuales, de hijos criados por madres heterosexuales. Un 24% incurren en relación homosexual contra un 0%. Un 0%. En una muestra muchísimo más amplia que las de los otros estudios. En un 0% de madres heterosexuales. Vamos con la ciencia de nuevo. El 36% de los niños criados por homosexuales presentan atracción por el otro sexo. Para aquellos que decían que no había influencia. No, sí hay influencia. Y tenemos que saber lo que estamos haciendo con tranquilidad, con paz, porque aquí no se trata de juzgar a nadie. Se trata de entender simplemente la realidad y los riesgos a los que estamos sometiendo a la infancia, a la niñez. Entonces el 36% sentían atracción por el otro sexo porque ya lo veían como algo normal, ¿verdad? Contra un 22% que sentían atracción, que habían sentido, lo cual es normal además en el desarrollo, por lo menos siempre se ha visto como algo normal algunos tipos de atracción que luego se resuelven en edades adultas, en edades más avanzadas se resuelven de manera heterosexual. Entonces tenemos que un 22% de los niños criados por una madre heterosexual sintieron alguna vez atracción por el mismo sexo, lo cual siempre se ha dicho que ha sido anormal. Lo que no es normal es inclinarlos, lo que no es normal es imponerles, manipularlos, influenciarlos hacia esa inclinación. Eso es lo que definitivamente no es aceptable. Entonces, por lo tanto, tenemos que concluir algo fundamental que concluye esta investigación de Susan Collog y de Fiona Tasker, Tenemos que concluir, por lo tanto, que la relación parental homosexual sí tiene influencia sobre la preferencia sexual de los niños. Entonces, si queremos homosexualizar, la ciencia nos está diciendo esta realidad con una muestra grande, con una muestra que controló las variables de control, variables de control y la variable de control y las variables contingentes. Entonces tenemos la investigación de Susan Collog y de Fiona Tasker. Entonces, aquellos que nos dicen no, si no tienen ninguna relación que los papás sean homosexuales con que el niño sea homosexual, aquí está la ciencia, si hay una influencia y si hay probabilidades. Y recordemos que la teoría de las probabilidades es la base de toda investigación, de toda ciencia. Recordemos que la teoría de las probabilidades es la base de toda ciencia empírica, incluida la sociología cuando utiliza metodología empírica. Más podemos concluir. Tenemos también que los psicólogos en Inglaterra, la Asociación de Psicólogos, nos informa que ha aumentado ostensiblemente, exageradamente, exacerbadamente la demanda adolescente por mutilación del cuerpo, para mutilar su cuerpo después de las guías sexuales que han utilizado, al estilo de las guías del MEP. Entonces tenemos mucho que hacer en la educación sexual. Tenemos un programa sexual que enseña a los chicos a identificarse, a orientarse y sobre todo a sentirse bien con ellos mismos,
a entender su sexualidad como algo normal, como algo hermoso, y también dentro de un marco de valores cristianos. ¿Qué son valores cristianos? ¿Religión? No, no es religión. Valores cristianos son generosidad, respeto, apoyo, comunicación y muchos otros valores fundamentales para poder crear una convivencia estable en pareja, en relaciones estables que den satisfacción plena a las personas que están en una relación a largo plazo. Entonces, esta es la investigación que hemos hecho básica. Hay muchísimas más preguntas, muchísimas más cuestiones que tratar, pero tenemos claro que el niño adoptado, según la legalización en Florida, quitaron y prohibieron el derecho a la adopción, para que sepan, ya ellos se devolvieron, y prohibieron el derecho a la adopción. ¿Por qué? Esta es su reflexión. El niño adoptado tiene derecho a recuperar lo que perdió, y lo que perdió fue una madre y un padre. El interés superior del niño gobierna. El derecho es para el niño y no es para los padres, es para los niños. No está hecho para los padres este derecho. Y el niño, si no fuera así, sería un objeto para satisfacer a los adultos y no un sujeto en sí mismo, una persona en sí misma con sus propios derechos. Muchas gracias. Bueno, también hay preguntas, nos están llegando bastantes preguntas, de hecho, hemos elegido una de ellas, doña Marisela. Primeramente, creo que lo está haciendo bien, puesto que gente ha intentado refutarle y lo que ha hecho para eso son falacias ad hominem, ¿verdad? Una falacia ad hominem. Ya estamos acostumbrados. Sí, una falacia ad hominem, para explicar, es cuando se debate y la persona, que quiere refutar no tiene argumentos, entonces alude a atacar a la persona y se pueden sentir un poco más inteligentes, un poco más profesionales, un poco más científicos quizá, por echarle a la persona, aunque no responde nada, pero criticar como la gente afuera en la calle. Eso no es un argumento que valga la pena. Entonces yo te puedo llamar retrógrada, te puedo llamar, ¿qué? Bueno, no se me ocurre. Unos cuantos. Loco. No tiene ninguna importancia. Ok. Y vamos a las preguntas en serio. Una madre muy preocupada nos está diciendo, de hecho, para mí como madre este tema es muy preocupante. Estoy en contra de que el MEP quiera confundir las pequeñas mentes de nuestros hijos. Ya hubo un tema en la escuela de ellos, para niños, en primer grado, talleres disfrazados. La madre quiere saber qué puede hacer, qué puede brindarle a sus hijos. Creo que anteriormente también nos estaba explicando que padres nos han dicho que se sienten atacados también dentro de su familia. Es que es un ataque real, es un ataque a la familia, no es que se sienten, es que está sucediendo realmente, objetivamente. Entonces, nosotros tenemos todo un programa en el que se respeta la forma de pensar del niño, en el que hay diálogo, en el que hay debate, pero un debate de altura. No se trata de insultar, ni se trata de adoctrinar. Nuestro programa no es para adoctrinar, porque el adoctrinamiento fracasó. Todo adoctrinamiento fracasa, porque no toma en cuenta que el cerebro es algo mucho más creativo que tener repetidores de autores, repetidores de ideas. No, más que la memoria nos interesa la reflexión, nos interesa la construcción de verdadero conocimiento, lo cual implica creatividad por parte del niño, por parte del adolescente, por parte del estudiante. Entonces, nuestro programa enseña a pensar, enseña a elegir, enseña a usar el juicio crítico. No queremos chicos que se traguen fácilmente, ni una ideología ni otra. Queremos chicos que tengan derecho a pensar, que tengan inteligencia. Una persona que sabe pensar jamás se va a tragar un discursito como que respetar al homosexual es aceptar lo que él haga o todo lo que a él se le ocurra. Como que amar a mi hijo significa aceptar todo lo que a él se le ocurra. Es decir, una persona que sabe pensar no se va a tragar fácilmente esas falacias. Unas son falacias, otras son mentiras ya escandalosas, y otras son falacias que te enredan, ¿verdad?
Entonces, una persona inteligente que fue creada, que fue educada, educada, formada para pensar, no va a tragarse eso. Nuestro programa es un programa divertido, donde hay juego, donde hay actividades fáciles en casa, para que los papás las hagan, que las vean en video, se les mandan los videos y ahí se les explica cómo hacerlas y cómo hacer preguntas al niño. Si vos crees esto, ¿por qué lo crees? Si pensás esto, ¿no te parece que podrías también considerar estos otros aspectos que no has considerado? ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería si elegís esto? ¿Cuáles son las consecuencias? Es decir, es un programa que funciona con preguntas, con actividades directas, que además es divertido, que además es motivante. Entonces, bueno, yo les ofrezco mi programa con mucho cariño. Es un programa ya revisado por profesores suizos, no es un programa solo costarricense, pero sí es un programa que se probó muchas de estas actividades, que ahora las hemos modificado, pulido. Son actividades ya probadas con niños costarricenses durante 12 años desarrollando inteligencia. Y no es solo que desarrollan la sexualidad, desarrollan inteligencia matemática, científica, lectoescritura, filosofía para niños. Les enseñamos lo que es una contradicción, les enseñamos lo que es una falacia, les enseñamos lo que es un razonamiento que se cae, que no se sostiene. Les enseñamos lo que es una mentira, porque no es exactamente sinónimo de falacia, pero están relacionadas, pero no son exactamente iguales. Les enseñamos a usar el lenguaje en una forma que decodifique, que cuando, por ejemplo, se dice interrupción del embarazo, ¿qué es lo que se está interrumpiendo? Qué interesante. ¿Es eso una interrupción? ¿O es algo más que una interrupción? Los enseñamos a pensar. Queremos una generación de personas pensantes, críticas, analíticas y creativas. Y eso es lo que mi programa está buscando. Tenemos 700 actividades en secuencia, respetando la secuencia con la cual funciona el cerebro. Entonces, en cada actividad se dan los 3 pasos fundamentales de Piaget, que son asimilación, acomodación y equilibración. Otra consulta que nos escriben: ¿y cómo hago para discutir con personas o argumentar que no están interesadas? ¿O cómo llamarles la atención? ¿Cómo enseñarles verdaderamente lo que nos preocupa acerca de este tema? ¿Cómo hago para llamarle la atención a esas personas y que se interesen por el tema? Bueno, es que no pueden sentir interés si ellas no entienden el gran peligro en que se encuentran los niños. No pueden sentir interés porque no lo saben. Ellos dicen qué bien que haya educación sexual, todos estamos de acuerdo con eso. El problema es el tipo de educación sexual. Luego, los programas de educación sexual del pasado también eran muy adoctrinadores. ¿Qué provoca eso? Chicos rebeldes, sobre todo en la adolescencia, que se alejan porque no los dejaron reflexionar, no los dejaron pensar, no los dejaron criticar. Y nuestro programa no es adoctrinamiento, es un programa dialógico, absolutamente dialéctico y dialógico. No le tenemos miedo al diálogo, en absoluto. Tampoco le tenemos miedo a las ideas diferentes. El único punto es que se tienen que sostener. No, las ideas no son caprichos, locos, no, las ideas son, en toda la historia de las ciudades, estamos hablando de 2500 años, que no podemos hacerlos un rollito y tirarlos a la basura y volver a las cavernas. No se trata de eso. Se trata de aprovechar y mejorar esas ideas y de hacerlas evolucionar, pero no se trata de tirar todo esto a la basura. Entonces, las ideas fundamentales son ideas que se sostienen, no son opiniones a la libre, ¿verdad? Ok, perfecto. Una madre nos pregunta: ¿cómo puedo iniciar para hablar acerca de sexualidad, de afectividad, sexualidad, con mi hijo de 8 años y con mi hija de 10? Bueno, primero que nada, la pregunta no es cómo puedo iniciar, es que ellos mismos sientan la confianza de poder hablar de este tema. Los chicos no sienten confianza de hablar con los papás. ¿Por qué? Porque la mayoría de los papás ve este tema como un tabú, como algo escondido, como algo... No, en cualquier momento surge, y por dicha,
porque es totalmente normal que surja y es totalmente normal que los niños se interesen en el tema. ¿Por qué? Porque además están invadidos por la televisión, muchos tristemente por las redes, muchos tristemente tienen papás que no cuidan lo que ellos ven en al teléfono y en la tablet, ¿verdad? Entonces, pero sí hay una invasión, incluso desde la televisión. Entonces es totalmente normal que ellos se interesen por esto. La pregunta tal vez no sería ¿cómo empiezo yo? La pregunta sería ¿cómo creo la confianza para que ellos mismos pregunten? Y sin embargo, ¿cómo empieza usted? Para eso está nuestro programa. ¿Cómo empieza usted? Con preguntas, compartiendo y disfrutando, porque ser mamá y ser papá es lo más extraordinariamente hermoso que hay. A veces no lo sabemos disfrutar, y cuando están grandes uno dice, wow, se me fueron así, ya eran bebés y de repente son grandes, y no disfruté ese momento. Hay que disfrutar esos momentos maravillosos cuando son bebés, cuando son niños. ¿Cómo? Entras primero con preguntas. Preguntas muy simples, ¿cómo te fue en el kinder? ¿Cómo te fue en la escuela? Contame cómo son tus compañeritos, cuáles compañeritas tenés, qué sentís por ellos o por ellas, cómo es esa niña, porque ahí muchos te dicen, ay, es que hay una niña que se llama fulanita, de verdad, contame cómo es ella. Es decir, es esa conversación fluida, deliciosa, rica que disfrutas con los niños, que es una conversación espontánea. Ahí mismo puedes empezar a entrar con el tema como algo hermoso, como algo normal, no como algo que hay que tenerle miedo, no, como algo normal. Y ahí vas poniendo las cuñas de tus valores. ¿Con qué? Con consecuencias. ¿Y qué pasaría si tal cosa? ¿Y qué crees que pasaría con tal otra? Que no son cuñas, en realidad son preguntas nada más, preguntas que permiten al niño reflexionar y construir su propia noción de realidad, que junto con los valores que les vamos dando. ¿En qué? En una relación de confianza. Si usted se siente incómoda de tratar este tema, eso sí es un problema, porque si te sentís incómoda vas a transmitir, ellos son un radar. Si uno se siente cómodo, entonces es muchísimo más fácil cuando entiende que es algo normal y natural, y completamente natural, como hablar de cualquier cosa. ¿Alguna otra pregunta? Otra consulta. Me parece que hoy en día hay homosexuales a gustos con su cuerpo, así como Dios los hizo, pero también hay gays que usan la ideología para que el resto acepte lo que se les venga a la cabeza. La pregunta es, ¿el homosexualismo es el problema o más bien el pensamiento desequilibrado de algunos que no representan realmente la comunidad homosexual? ¿Es el homosexualismo en sí o es la gente? ¿Es el comportamiento? Bueno, nosotros no tenemos ningún problema con el homosexualismo ni con los homosexuales, los amamos, los respetamos, los queremos, los integramos. No hay nada más asqueroso para mí, por lo menos que el bullying. Es una vergüenza que eso exista en una escuela, es una vergüenza. Es una vergüenza para los directores, para los profesores, para el Ministerio de Educación que haya bullying. Eso no puede existir. No puede existir en las escuelas. Desde los primeros días hay que frenar eso muy claramente en cada aula, en cada grupo. Ahora bien, desequilibrados, no sé si les llamen desequilibrados, lo que sí está claro es que hay personas que nos quieren imponer su manera de pensar, está clarísimo. Hay personas que creen que tienen derechos y juran que tienen derechos que nosotros tenemos que aceptar, pero son derechos que nos afectan. Ese es el problema, que afectan ¿a quién? A nuestros hijos, que afectan la educación que nosotros tenemos derecho a elegir para nuestros niños. Entonces son dos temas distintos, tienes razón, porque en realidad el homosexualismo, la persona adulta que quiere seguir allí, que decide seguir allí, que, eso no es nuestro problema. El problema nuestro es que esto se le imponga a los bebés, a los niños. Entonces ya estamos en otro ámbito, ya eso es sumamente grave. Es un abuso, es una agresión contra el niño, una agresión psicológica, emocional, espiritual y contra la familia. Es un irrespeto absoluto a la familia. Hay otra consulta.
¿Cómo hace usted para estar en la UCR? ¿No la persiguen o algo así? De ejemplo, ahora que se habla de intolerancia, etcétera. Sí, bueno, de hecho, cuando sacaron todas esas mentiras mías, que son mentiras, ¿verdad? Obviamente jamás me hice pasar por ciega. Por supuesto, la gente más inteligente nunca creyó esos cuentos, perdonando. O no sé si más inteligente o más preparada o más crítica, pero mucha gente obviamente nunca se creyó esos cuentos, incluso entre los que pensaban diferente de mí me dijeron, obviamente todo eso es mentira. Pero eso sí, digamos, me obligó a cuidar mi vida, mi seguridad personal. Lo que piensan las personas no es gran cosa para mí, no es importante. ¿Por qué? Porque depende de las personas. Si son personas que no han tenido la posibilidad de estudiar, de prepararse, pues muy probablemente tal vez van a decir, uy, lo que dice La Nación es cierto, uy, lo que dice Canal 7 es cierto. Pero ni siquiera tiene que ver con la preparación, porque en realidad hay gente muy humilde que nunca se tragó esos cuentos. Entonces, ¿qué puedo decir? Que si me persiguen, que si no me persiguen, desde que puedo decir que el Ministerio de Educación, hubo un momento en que empezó esta persecución hace muchísimos años, antes de toda la campaña electoral, porque tenía interés en mis programas educativos probablemente. Y esto fue en años 97, 98 y 99, 2000, 2001, que había una persecución por mis programas educativos. Entonces ya yo sé que sí ha habido persecución contra mí. No ha sido agradable, sería mentira decir que eso ha sido agradable en mi vida, ¿no? Pienso que ha sido muy injusto, pero yo puedo entender que haya personas pues con problemas que necesitan hacer daño a otras personas. Igual mentiras en la prensa, igual mentiras hubo periódicos como, me acuerdo, de Delfino, hubo periódicos como hace muy recientemente, hace unos días, el Ciudadano CR, que sacó mi conferencia cortada diciendo mentiras. ¿Para qué? Me imagino que tienen una gran necesidad de, como decían las viejitas, carbonear a sus seguidoras, pero eran mentiras. Entonces, cuando hay mentiras, yo me pregunto, ¿a quién dañan? ¿A mí? No, están dañando al pueblo. ¿A quién dañan? A las personas que se dejan engañar, a las personas que se dejan embaucar, a las personas que permiten que les mientan y que creen esas mentiras. Por dicha, mucha gente no las cree también. También tenemos otra consulta. En las últimas semanas hemos visto sus charlas y hemos visto al grupo de feministas radicales protestar afuera de sus charlas. ¿A usted no le da miedo este tipo de acciones o que peligre su vida en la Universidad de Costa Rica, un espacio libre de pensamiento, entre comillas, se lo pone? En realidad mi vida ha sido amenazada desde hace tiempo, como repito, desde hace años, no es de ahora, ¿verdad? Y eso porque había interés en los programas educativos que yo había creado en mi escuela. Esas persecuciones, repito, empezaron primero en el 97 tímidamente, después cuando Leonardo Garnier entró al Ministerio de Educación, casualmente empecé yo a ver carros del Ministerio de Educación que me perseguían, cosas de ese tipo, pero yo no les he dado mayor importancia. Pienso que mi vida, los años que me quedan de vida son para ayudar a la niñez. Toda mi vida he vivido para la niñez, desde que tenía 16 años, porque me tocó mi vocación cuando trabajé con niñitos pobres, muy pobres, en Barrio Cuba. Tengo papeles de todo esto. Ahí decidí ser maestra y me enamoré de la educación. Me enamoré de la educación porque descubrí que los niños podían salir de su depresión gracias al amor y gracias a tener relaciones realmente significativas de amor en su vida. Y eso
y sentir que yo podía sacar adelante a los niños fue algo que me hizo feliz desde la edad de 16 años. Y recuerdo que le dije a mi mamá, mami, ya decidí que voy a ser maestra porque esto me llena profundamente ahí. Entonces mi lucha es por la niñez y seguirá siendo por la niñez, por los años que a mí me quedan, defender a los niños. Ellos no merecen que nadie abuse de ellos, no merecen que los perviertan, ningún pervertido, no merecen que los pierdan, no merecen que les hagan daño, no merecen nada malo. Y esta es mi lucha por los niñitos, primero por Dios y después por los niños. También tenemos otra consulta, esta vez de un papá de San Carlos. Me acuerdo cuando usted retó bueno, no retó, disculpe, esta fue otra. Ok, acá. En San Carlos íbamos con usted para que nos ayudara a hablar con doña Katia Grosser cuando nos estábamos oponiendo contra las guías del MEP en San Carlos. Katia Grosser no quiso debatir con usted. También vimos y nos llegó el video en grupos de WhatsApp de San Carlos su reto hacia la ministra Sonia Marta. Tampoco lo hizo, tampoco aceptó. Antes la ministra nos llamó en la mañana incompetentes, aludiendo a que no sabíamos bien de lo que estábamos hablando y como unos completos ignorantes. Pero cuando usted la retó no quiso acceder. Igualmente tengo entendido que en San José usted retó a don Leonardo Garnier. No sé si él sí aceptó o no a debatir con usted. No. Y le pregunta, si es así, si sí aceptó, ¿lo haría y cuándo sería? Si no aceptó, ¿por qué cree que no lo hizo, papá de San Carlos? Sí, muchas gracias por la pregunta. Lo que sucedió allí nunca fue lo que dijo la Nación. Quiero retar ahora a la Nación también a que presente sus pruebas, que presente las pruebas del chisme que hizo, de que yo me había hecho pasar por una ciega, que presente sus pruebas. Y le soy muy franca, ni siquiera se me hubiera ocurrido. Es que ni siquiera se me hubiera ocurrido. Pero que presente sus pruebas. Yo tengo videos también de lo que sucedió. Los reto públicamente a que presenten sus pruebas. La ministra Sonia Marta, doña Sonia Marta, yo pienso que no tiene la menor idea de la delicadeza de lo que ellos están tocando. Creo que no tiene la menor idea. Yo quiero creer que ella es una excelente persona y que ella es una persona inconsciente de lo que es la educación sexual en estas edades. Por supuesto no se atrevió a debatir, don Leonardo Garnier no se atrevió, un señor Hidalgo tampoco se atrevió, que también lo reté. También reté a un señor Ordóñez, creo que es Jaime Ordóñez el nombre, tampoco se atrevió a debatir. Yo los estaba retando porque necesitaba urgentemente que los padres de familia entendieran la gravedad de la situación. Y creo que lo conseguimos. Creo que los papás entendieron que este asunto no es algo fácil de entender, que es algo bien complicado, bien complejo y sobre todo muy oculto, que hay mucho oculto. Como dicen los ticos, hay gato, ¿cómo es que dicen? Gato oculto, algo así, gato escondido, no sé. Eso lo entendieron los papás, es decir, conseguimos que entendieran esto. Pero el objetivo era debatir, Doña Katia Grosser prefirió hacer un chisme, inventar un chisme, según dice la Nación, ¿verdad? Según lo dice la Nación, prefirió inventar una mentira que dar la cara y decir, vamos a debatir académicamente. ¿Por qué no debaten académicamente? Obviamente no se atreven. Yo pienso que no tienen eso no lo aseguro, creo que no tienen la preparación. Del grupo Profesionales contra la Ideología de Género nos escriben, y usted le podría extender una invitación a un debate respetuoso para esta semana, doña Marisela. Por supuesto. Perfecto. Ellos Por supuesto. Ellos nos han enviado mensajes ahorita que se ofrecen a organizarlo.
que se ofrecen a organizarlo en Perfecto. la UCR, que pueden apartar la sala o en otro lugar. Doña Katia Grosser la vuelvo a retar. Don Leonardo Garnier lo vuelvo a retar, pero eso sí no es a ir a contar historias ni cuentitos, no, es argumentativo, un debate argumentativo en el que usted lleva ordenadamente sus argumentos, cero falacias, porque una falacia no es un verdadero argumento, con argumentos verdaderos, con mucho gusto, no con estadísticas infladas, con estadísticas verdaderas si quiere, pruebe que son verdaderas, ese es el punto, y con argumentos reales, con todo respeto, sin insultos, sin burlas, sin chismes y sin historias y sin cuentitos, con muchísimo gusto. Yo los reto al señor Leonardo Garnier, a la nación la reto públicamente a que presente las pruebas de cuándo fue que yo me hice pasar por una ciega, por favor, y no montajes, porque montajes hacen miles de montajes, no, pruebas verdaderas. ¿Cómo engañaron ustedes al pueblo? Digamos que no son culpables, digamos que creyeron en el engaño que dijo doña Katia Grosser, digamos que no son culpables. ¿Cómo es posible que se publiquen, ya porque estamos en campaña y necesitamos votos, entonces publican lo que sea? Sepan algo muy importante, el poder político y el poder verdadero no es solo ganar una elección, señores, es mucho más complicado. Creo que ahora lo están aprendiendo, probablemente. Ok, nos pregunta otro padre, muy preocupado. Doña Marisela, ¿cómo preparar a nuestros hijos para lo que se viene? Matrimonio homosexual. El matrimonio homosexual no tendría ningún problema, básicamente, si nosotros creemos que cada persona hace lo que quiere, no nos afectaría. El problema es que sí nos afecta, y nos afecta porque está ligado a la adopción homoparental por una parte, y está ligado a todos los servicios, a toda la realidad y el funcionamiento social, a toda la cultura. Eso es algo innegable. Es decir, cuando el ser humano ya permea la cultura, tenemos que saber que está permeando a nuestros hijos. Y resulta que nosotros como papás tenemos derecho a inculcar aquellos valores que nos parecen importantes en la vida. Y luego, si a mí me demuestran que hay otras formas de vida en las que no se dan problemas como los que conocemos, que wow, qué maravilla, pero es que eso obviamente no está demostrado. Hace poco les di algunos datos fundamentales. Los hijos de parejas homosexuales manejan mucho más estrés que las de heterosexuales, y eso está demostrado. No es algo que me guste o no me guste, no, es que está demostrado. Entonces busquen, investiguen seriamente, no solo las fuentes que les gustan a ustedes, no, las otras fuentes, investiguenlas. ¿Cómo podemos formarles? Vuelvo a ofrecer mi programa de sexualidad. No es un programa de sexualidad cualquiera, es un programa que además desarrolla la inteligencia, el juicio crítico, las matemáticas, las ciencias, que realmente forma valores, que realmente forma a los chicos para relaciones estables, para aprender a amar. Nos escriben también una pregunta, creo que pregunta mucho está hecho. ¿Es otra pregunta de la misma persona? No, es otra. Ajá. Es otra. Un homosexual va, por ser homosexual, o tiene que ir directamente a favor del matrimonio homosexual. No necesariamente. Conocemos varios homosexuales sumamente brillantes, amigos nuestros, que están en contra de eso y que han entendido que eso es una manipulación, han entendido que los están utilizando a ellos. Por supuesto no voy a decir nombres, pero puedo mencionar a Dolce & Gabbana, una pareja de homosexuales que está en contra de, por ejemplo, de la adopción homosexual. Entonces hay personas sumamente responsables en esto, que son homosexuales, que son lesbianas, y son personas muy responsables y que saben que con los niños no podemos jugar, que los niños pueden ser traumatizados, que los niños son vulnerables y los adolescentes ni se diga, ¿verdad? Entonces tampoco es cierto que todos los homosexuales estén apoyando esto. Eso es otra falacia de generalización arbitraria, es otra mentira.
Creo que pronto habrá un grave aumento en los suicidios de personas jóvenes. ¿Habría algún estudio de otros países que ya ha impuesto estas ideologías antes que en nuestro país o algunos países que ya hayan pasado por esto? Bueno, por ejemplo, tenemos conocimiento de los estudios en Suiza sobre el suicidio y sobre la depresión en mujeres que han abortado, que también hay índices altísimos especialmente y diferencialmente en mujeres que han abortado. Tenemos estudios también en Suiza, que son los que conozco, sobre los hombres homosexuales. Ustedes saben que en Suiza el homosexualismo es totalmente normal. Sin embargo, hay altísimas tasas de suicidio también entre homosexuales. En California también hay otro estudio, aquí no lo tengo a mano, pero hay otro estudio que demuestra también que aumenta el suicidio entre los hombres homosexuales en California, por ejemplo. Y que no se debe tampoco a rechazo, ¿verdad? Porque se dice es que se debe a rechazo, se debe a discriminación, pero uno que ha vivido en esas sociedades sabe que no hay ni rechazo ni discriminación. Entonces uno puede pensar, bueno, ¿y cuál será la causa? ¿Verdad? Pareciera que es algo más complejo que la simple discriminación o rechazo. De hecho, estaba leyendo un artículo en el que dice que en California el índice de suicidio es parecido el porcentaje al del holocausto judío con los judíos. Wow. Ahí queda, ¿verdad? Para investigar. Qué triste. No lo confirmo. Don Daniel, ¿qué opina usted del argumento que dice que hay que darles condones a los muchachos por el mero hecho de que de todos modos van a tener relaciones sexuales? Bueno, mi posición al respecto no es una posición común, no es una posición religiosa y tampoco es una posición libertina en absoluto. Yo pienso que esto no se puede analizar solo, en sí mismo. ¿Por qué? Porque hay que enmarcarlo dentro del marco de valores que estamos trabajando. Entonces no podemos decir, sí, repartan condones. No, no es tan sencillo. Ahora bien, tampoco le tenemos miedo a hablar de ese tema. No creemos en los silencios que llena la televisión, no creemos en los silencios que llena la tecnología, que llenan los celulares, no. Creemos que esos temas tienen obligatoriamente que estar, pero en una forma crítica. No es, mira, el condón se usa de esta manera, entonces anda a usarlo, por favor. No se trata de eso. Se trata de crear todo un marco sumamente fuerte y entramado de valores, de conceptos, de inteligencia, de consecuencias, de qué es lo que yo realmente creo, de la construcción de la identidad en el niño, en el adolescente. Entonces, cuando tenemos un marco muy firme, en realidad lo que se llama anticoncepción o lo que se llama métodos naturales de planificación u otras entidades, otras figuras, otros conceptos que se utilizan perfectamente, por supuesto, respetables, incluida, por supuesto, la abstinencia, que además es deseable desde el punto de vista de que no, definitivamente es más difícil contraer enfermedades venéreas, etc. Y es más difícil que haya sufrimientos profundos en estas edades de amores, de enamoramientos y de libertinaje absoluto también, porque los chicos están siendo muy tristemente influenciados por la tecnología, por la televisión, por todas esas pseudo valores que les meten, que a veces los mismos papás han caído en esa trampa de creer que esos son valores, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de estos temas, tenemos que enmarcarlos dentro de valores, dentro de conceptos, dentro de una actitud inteligente, de respeto y búsqueda de la verdad, científica, filosófica, etcétera, para poder tratar este tema, que es un mini tema dentro del tema de sexualidad. El problema es que en el MEP es un máximo, un megatema. Para nosotros es un mini tema. Ahora bien, sí es un tema incluido, no es un tema al que le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque los chicos no tienen que enterarse de esto. Por más que los papás son los que tienen que tomar la batuta en esta orquesta. Los papás son los que tienen que tomar el mando y empoderarse en estos temas. Ahora, para poder empoderarse, necesitamos un programa educativo que guíe con actividades, con diálogos específicos y en secuencia.
de acuerdo con la forma en que funciona el cerebro, necesitamos un buen programa educativo. ¿Qué o cuánto rescataría usted de los programas o guías del Ministerio de Educación Pública? ¿Qué rescataría yo? Sí hay cosas que rescatar. En realidad eso haría como un 10% del programa, lo que yo rescataría. Todo el resto del programa es un programa lleno de manipulación, lleno de tergiversación, lleno de sesgo en los temas que no puedo rescatar, aunque quisiera. De hecho, cuando lo leí por primera vez, de verdad les digo que yo lo leí con todo el objetivo de rescatar todo lo que se pudiera. Lo único que rescato es que se habla de la violencia. No se hace bien, porque no se habla de una violencia integral, pero sí hay aspectos que yo rescataría, como que se habla de la violencia. De ahí en adelante todo el resto no podría rescatarlo, sinceramente, aunque quisiera no podría rescatarlo por la naturaleza misma es más, eso ni siquiera es un programa, es un manualito de uso y abuso, pero no digo abuso sexual, no me atrevo a decir eso, pero de verdad es deplorable, es absolutamente lamentable ese programa de cosificación humana. Okay. Otra pregunta, que es si en las escuelas se plantea, se va a dar o ya se da acerca de ideología de género desde un punto de vista crítico, ¿o ha escuchado que se pretende darlos? Desde un punto de vista crítico, bueno, es sumamente difícil encontrar personas como los filósofos, que son críticos, son siempre autocríticos. No tienen esa formación filosófica para ser autocríticos, pero por supuesto que si tienen esa intención en algún lugar, es urgente. Okay. Es urgente ser autocríticos, es urgente, nosotros también lo somos, y es urgente ser críticos de la ideología de género, que además no llega ni a ideología, es que ideología es un piropo. Es decir, eso en realidad es un discurso de yuxtaposición de ideas contradictorias sin articulación alguna. Así que no llega ni siquiera a ideología, pero bueno, llamémosle ideología para hacerles el favor, pero de verdad es necesaria una crítica muy mordaz. Ok, en cuanto a esa crítica, ¿hay alguna forma de que esos programas del MEP sean manuales, más bien del MEP, sean quitados de las escuelas y de los colegios? Si hubiese conciencia en el ministro de Educación, si hubiese diálogo, si hubiese apertura en el ministro de Educación, esperamos como pueblo de un ministro, esperamos ese diálogo, esa apertura. No para que sea perfecto, nadie espera que él sea perfecto. Un ministro no es perfecto, pero que por lo menos tenga la buena intención de dialogar, de escuchar y de cambiar su perspectiva de la realidad, si es necesario. ¿Qué son nuevas masculinidades? Bueno, las nuevas masculinidades dicen que el hombre tiene que descubrir su ternura. Eso es maravilloso, si fuese así, que el hombre tiene que descubrir que él también es vulnerable. Bueno, si fuese así, pues qué maravilla, es una evolución, no una involución, es una evolución, es un cambio muy positivo. Pero el problema es que cuando hablan de nuevas masculinidades están hablando de que todo se vale, como de que no hay límites para nada, como que todo es relativo. Y les puedo decir que esas tres características son una característica de toda sociedad decadente. La decadencia relativista siempre ha caracterizado a los sofistas, por ejemplo, de relativismo vulgar, que fue superado, esa vulgaridad fue superada por el Ática, por los grandes filósofos como Sócrates, Aristóteles, Platón. Entonces, son épocas de decadencia y nosotros estamos llamados a hacer luz en esa oscuridad, de acuerdo con la época que nos ha tocado vivir, ser luz en esa oscuridad. A eso tenemos que aspirar todos, incluido don Carlos Alvarado,
incluidos el señor ministro. Todos estamos llamados a hacer luz en la oscuridad, pero para hacer luz tenemos que llenarnos de luz también. Tenemos que abrirnos al diálogo, a la reflexión, al pensamiento, a la inteligencia, al amor verdadero. Okay. Una pregunta desde que usted lo mencionó, bueno, primeramente mencionar a Daniela Anchía, sí, que hizo un comentario interesante. Si hay mucho rechazo en la realidad, ellos quieren y sueñan y desean ser aceptados como una mujer normal y uno como un macho, por respeto a los que aceptan, y ahí continúan, ¿verdad? Que al principio parece interesante. ¿Qué es lo que dice exactamente? ¿Cuál es la pregunta? No tiene pregunta, fue un solo comentario. Mal, qué excepción dice que se equivoquen así, pensando que son mujeres o que son hombres, dice Daniel. Algo que nos ha llegado demasiado desde el día que usted hizo el anuncio y ahorita en esta transmisión también por mensaje privado, etcétera. ¿Dónde podemos conseguir más información y actualizada de los nuevos programas el programa mío que usted va a brindar de sexualidad y cómo se llama? Al teléfono mío, es muy sencillo, pero los refiero a la página Profesionales contra la Ideología de Género, Profesionales contra la Ideología de Género. Esta página va a estar informando permanentemente del curso que vamos a iniciar, si el Señor lo permite, en enero. Por allí, del 15 de enero, mediados de enero, vamos a estar empezando nuestro curso. Es un curso trimestral, son 3 meses de seminario, por eso es un seminario. Si fuera un día, pues no es un seminario. Es un seminario de 3 meses, un día a la semana. Y vamos a estar formando a los papás, a los líderes también, líderes comunales, líderes espirituales, bienvenidos, para formarlos y que sean multiplicadores, que ustedes también aprendan a formar a más papás y a más personas dentro del programa. Nos están dando visto bueno para, me está solicitando también Unión Nacional de Padres de Familia. En esta página en la que se está transmitiendo en vivo también se va a encontrar información actualizada acerca de este nuevo proyecto. Perfecto, vacuna, claro. Profesionales contra la Ideología de Género y Unión Nacional de Padres de Familia. Por supuesto, muchísimas gracias por el apoyo. Claro. ¿Y por qué se llama vacuna? Preguntan. Se llama vacuna porque es una vacuna contra la mentira, es una vacuna contra las falacias, es una vacuna contra las ideologías engañosas, es una vacuna contra la manipulación, es una vacuna contra la ideología de género, contra el discurso de género, contra la narrativa de género. Es una vacuna contra la mentira. Nosotros no somos posverdad, nosotros somos buscadores incansables de la verdad, respetuosos de la verdad. Esa es la diferencia. Ok, otra pregunta, y creo que muchas gracias por esta entrevista a Unión Nacional de Padres de Familia. Muchísimas gracias a la Unión Nacional de Padres de Familia y por su espacio. Tenemos otra pregunta más. ¿Qué buscan con todo esto, con las guías del MEP, con la ideología de género, con las nuevas masculinidades y feminidades y con una población global? ¿Qué es lo que están buscando? Pregunta un padre en un comentario. Bueno, mi hipótesis es que esto es mundial. Esto busca el control de la población mundial, de las poblaciones mundiales. Busca debilitar, vamos a ir viendo si esto se cumple o no, busca debilitar los estados-nación, la soberanía nacional. ¿Para qué? Para crear una entidad mundial que va poco a poco, muy sutilmente, muy poco a poco, va adquiriendo poder. Es un poder de tipo mundial, diferente de los poderes nacionales, políticos nacionales, diferente de las culturas nacionales. Entonces, esto es sumamente peligroso. Tenemos como los leones, como las mamás leonas y los papás leones que resguardan a sus cachorritos. Tenemos que resguardar a nuestros leoncitos, en eso estamos, resguardando a nuestros niñitos.
es nuestra obligación moral. Yo no entiendo un psicólogo que se quede callado frente a esto. Una de dos, o le lavaron el cerebro y se creyó todas estas mentiras, que es una posibilidad, o realmente no está defendiendo a los niños y a los jóvenes, que para eso se supone que estudian. Entonces, su misión es defender a los niños, a la niñez y a la juventud. Esa es su misión. Y esperamos que tengan la sabiduría para cumplir con esa misión. Ahora damos el agradecimiento a esta página de Unión Nacional de Padres de Familia contra la Ideología de Género. Damos un agradecimiento especial a profesionales contra la ideología de género. Nos despedimos y especialmente a ustedes que han tenido la paciencia de escucharnos todo este ratito. Tendremos un próximo video dentro de poco tiempo y vamos a estarlos informando de todo lo que sucede con todo amor, con todo respeto y sobre todo amor y por la verdad y por la verdad científica, por la verdad lógica y por la verdad filosófica y amorosa. Muchas gracias.